Hace 10.000 años llegaron las primeras tribus nómadas a habitar los valles centrales de Oaxaca. El territorio era muy diferente y la gente empezó a poblar las faldas del cerro. Hoy tenemos como invitado especial a Fernando Moisés Matías Navarro, que nos va a contar acerca del pueblo. Cuéntenos, don Fernando, ¿cómo es que llegaron a habitar este territorio nuestros antepasados? Mi nombre es Fernando. Ya tiene muchísimo tiempo que, como sabemos, las tribus, o como dice ella, las aldeas que ya habitaban acá en nuestro territorio, a la llegada de los aztecas, que pues ya saben que conquistaron casi todo el territorio de lo que es la República Mexicana, y asimismo pues ya encontraron estas personas, ¿no?, aquí en los cerros, porque según nuestros antepasados y según historia que hemos leído, que aquí pues en el valle todo era un gran lago, que pues posteriormente se fue desecando para tomar más tierras. Eso es lo que nos contaban nuestros abuelos y parte de historia que existe en el estado. Y pues bueno, los aztecas o náhuatl fueron dándole nombres a todo lo que es de los pueblos del valle de Oaxaca, y la mayoría cuenta con nombre náhuatl. Por ejemplo, en sí nuestra población, que le dieron el nombre de Tutla, que en náhuatl pues significa lugar de conejos. La llegada de los españoles, según las encomiendas, y en una encomienda especial de los frailes franciscanos, se fundó el pueblo con el nombre de San Francisco Tutla, en honor a San Francisco de Asís, y Tutla por el paraje que ya existía en el pueblo. Asimismo, pues tuvo un gran auge, por lo que ya saben que pues en la época colonial también se dieron tierras a las personas, hacendados, y muchas tierras de cultivo, como lo fue acá por la humedad, ¿no? Y aparte de eso, pues a grandes rasgos así surgió nuestra comunidad. O sea, primero se llamaba San Francisco Tutla, todo este territorio. ¿Y en qué momento es que se empezó a llamar San Sebastián Tutla? ¿Cómo fue ese cambio? Pues a finales del 1600, digamos, un pequeño grupo de personas que habitaba en la parte norte de lo que es nuestro pueblo, ese era un pequeño barrio. Por las inundaciones o cosas que pasaban, sismos y todo, se cambió la imagen o el templo, digamos, para allá por toda esta situación. Ellos se quedaron del lado norte, entonces pidieron como un permiso para formar un pueblo, ¿no?, ya digamos no sujetos a San Sebastián, cosa que en 1744 se les dio el título de pueblo a esa parte de nuestro territorio. Y digamos a finales de 1600 nosotros ya contábamos con la imagen de San Sebastián como santo patrono, y digamos es un santo que nos ayuda contra la peste, decían antes, y pues vaya, lo adoptamos como santo patrón. Y en los años de 1800 se le dio ya lo que es la forma eclesiástica como título de santo patrono de aquí de la población. Fue desde ese entonces que se conoce aquí como San Sebastián Tutla, y lo que estamos hasta ahorita. Pues qué bonito nos plantea la historia de que al principio esa cultura mexica fue quien puso el nombre de náhuatl, que es Tutla, y después cuando llegaron los españoles, San Francisco Tutla, y después se nombró San Sebastián Tutla. Sí. Y cuénteme, don Fernando, ¿había alguna hacienda o alguna finca aquí en nuestro territorio? Sí, claro, pues como mencionaba, pues en esos años de la colonia pues se les dio tierras a esas personas, y a nosotros
Acá en nuestro territorio está la hacienda del Rosario, que hasta ahorita ustedes pueden darse una vuelta en la parte surponiente de lo que es nuestro territorio, se encuentra el casco de la ex hacienda, y pues fue una gran hacienda que se dedicaba a la elaboración de panela, de azúcar. En la parte sur, todo lo que es del poblado era muy fangoso, o digamos mucha agua, ¿no? Tenemos un lugar que se llama La Ciénega, y todo ese lugar era sembradíos de caña, y todo eso pertenecía al hacendado. ¿Usted sabe el nombre del hacendado que trabajaba? Bueno, el que inició la hacienda, ahorita no tenemos el nombre exacto, pero digamos ya para 1900, el último, digamos, hacendado se fue el señor Manuel Miñaga y Camacho. Cuando llegaron los españoles, no solo llegaron como los guerreros, los políticos, sino también la gente de España que venía a quedarse acá. Entonces en la repartición pues también le daban haciendas, ¿no? Así es. Aquí. Cuando llegó la Revolución Mexicana fue cuando se tomó esa hacienda, ¿sí es así? Pues sí, pues vaya, la revolución tuvo ese fin, ¿no? De dotar a las personas a restituir sus tierras, ¿no? Entonces aquí sucedió, vaya, eso, de que en 1921 se formó un comité particular del pueblo para pedir al gobierno que le restituyeran sus tierras, que sería afectada la hacienda del Rosario. En ese tiempo, en 1921, hubo gestiones, y en 1924 se les dio la posesión provisional de las tierras que tenemos ahorita como ejido, y el señor Manuel Miñaga y Camacho interpuso un juicio de amparo ante esas tierras. Hubo mucho digamos, incertidumbre, ¿no? A que se quedaran esas tierras para cultivo de nuestros pobladores. Y en 1924, en 1925 se falló que, vaya, no era, que era bien que se dotara de este pueblo con tierras para formar un ejido, cosa que en 1925 se dio la resolución presidencial, en la cual dice que queda como tierras ejidales para nuestro pueblo San Sebastián Tutla, que fueron tomadas de la hacienda del Rosario. Qué camino tan grande eso de la recuperación de las tierras en ese entonces. Y cuéntenos, ¿existió algún conflicto con otras comunidades por tierras? Pues sí, como en todos los pueblos, ¿no? del estado hay pequeños conflictos o desavenencias con sus vecinos. Lo mismo pasó acá por los años 50, 52 a 56 con el poblado de aquí de San Sebastián Tutla con Tlalixta de Cabrera. Vaya, hubo enfrentamientos, hubo personas que perdieron la vida por defender, bueno, parte, ¿no? de nuestro territorio en sí. Y fue en el año del 53 que, pues, desafortunadamente, pues perdimos a una persona que, pues, defendió también a lo que es esto de esas tierras, ¿no? De ahí viene la pequeña, bueno, lo que contaban nuestros abuelos, que digamos que San Sebastián tuvo que ver un poco en esto, porque, vaya, ya venían esas personas a entrar a nuestro pueblo. Entonces dice que ellos se imaginaron o vieron muchos soldados en lo que es en nuestro pueblo, en los linderos del pueblo, ¿no? Entonces esas personas ya no se atrevieron a entrar a la comunidad, porque pues ya iban a hacer a quemar el pueblo, decían nuestros abuelos. Entonces, vaya, y las personas resguardando acá, pues no se quedaron con una actitud de que ¿por qué se regresaron, no? Y pues no sabían que pues las personas contrarias se imaginaron que habían ya resguardado por soldados, decían, del gobierno. Y fue esa pequeña, digamos que dicen que fue un milagro de nuestro santo patrón. No sé si nos quiera contar cómo ha ido cambiando también geográficamente en nuestra comunidad. Se le arrendaba una parte de cerro a Tlalixta para ir a pastorear y para ir a traer leña para el consumo de la casa, ¿no? Se arrendaba ese pedazo de cerro, lo que es la parte sur oriente de nuestra comunidad,
tenemos su diversidad de suelo aquí, como podemos ver, pues el río pues era un río muy precioso, un agua limpia, había muchos peces, ranas, aves acuáticas, patos y todo eso, ¿no? Y pues los cerros, pues igual muy bonitos y parajes muy importantes, como por ejemplo te mencionaré lo que es el Tanque, que era una cueva donde nacía el agua. También allí existe una leyenda de que allí habitaba una culebra que tenía plumas en la cabeza. Entonces esa culebra guardaba el agua, o sea que era guardián de esa agua, ¿no? Se tenía que pedir permiso para tomar el agua, para el uso, ¿no? de las personas que fueran ahí. Y era muy respetuoso con el campo y con todo. Tenía uno que pedir permiso a los antepasados para tomar leña, para tomar cosas de la naturaleza. Y pues tenemos como parajes pues la Loma Grande, la Loma del Pirú, la Loma Cruz que le decimos, y pues como te decía, el Tanque, la piedra de Santo Domingo, que es una piedra muy alta que nos sirve de límite con Tlalistá. Tenemos muchos pozos de agua, como el Pozo Verde, el Pozo Grande, el Zarco, y infinidad de naturaleza que pues ahorita no podemos mencionar tantas por lo mismo que son muchas, ¿no? Y pues tenemos desde encinos hasta pinos que están en nuestro territorio, pues que debemos preservarlos. Sí, así como dice, también hay demasiados parajes importantes y no solo en el cerro, sino en la comunidad misma. Antes había muchos pozos, en las calles, ¿no? Había para dónde ir a recolectar agua, la ciénega, donde crecían los tules para construir las casas. Hay muchísima riqueza en nuestra comunidad, y ni mencionar la cantidad de aves que todavía sigue habiendo aquí en nuestro pueblo. Apenas veía la cantidad de loros y pericos que ahorita ya están volando en nuestra comunidad. Nuestro pueblo es tierra donde abundan los conejos. Así es, pues como tú dices, pues ese es el nombre que se tomó en ese entonces, por la abundancia de los conejos, ¿no? Y los aztecas veían un paraje que era característico de él para poder tomarlo en cuenta. Entonces fue que cuando llegaron acá pues había mucho conejo, entonces le dieron ese nombre precisamente, que está actual. Hay mucho conejo en la parte del cerro. Tenemos ese sabino que pues yo pienso que ya tiene pues mínimo unos 900 años o más, ¿no? Depende del estudio que se le pueda hacer, porque pues se hace un estudio superficial, pero pues ya sabemos que esos sabinos son muy antiguos, pues su nombre mismo lo dice, que es un viejo del agua, y nacían, o sea, se reproducían donde había mucha humedad. Lo mismo, por eso es que se tomó, digamos, la parte baja de nuestro pueblo como una parte húmeda. Pues yo creo que por eso se fundó la iglesia, y de ahí surgió todo lo que es el casco de ahorita de nuestra comunidad, por lo que había humedad. Y ese árbol es signo de donde hay mucha humedad. Claro. Y por eso es que se asentaron más o menos en esos periferias, ¿no? Y aparte que pues ya tenemos el río, que también pues nos sirve de mucho, porque pues para regar nuestro cultivo. Claro, eso del agua creo que es muy importante, porque viene el agua del cerro y también tenemos a la Sierra Norte aquí enfrente, ¿no? Entonces el agua se concentra en nuestra comunidad, justo en Así es. en esta parte, ¿no? del casco de la población. El escurrimiento de la sierra, y cual baja un río que le llamamos río La Venta, y también el de abajo, que es el río Grande. Anteriormente se le decía Ciempolatengo, ahorita río Salado. Muchas gracias por compartirnos estos saberes. Lo felicitamos también por esa investigación tan amplia que ha hecho de nuestra comunidad, y también pues les recomendamos a la gente de nuestra comunidad pues que sigamos preservando nuestro territorio y conociendo más acerca de la historia de nuestra comunidad. Así es, nuestra historia es muy extensa, que no lo podríamos resumir es mucho. Y pues hay que documentarnos, y hay que preservarlo.
Sí, pues muchas gracias, don Fernando. Por nada, para servir.